Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que yo creo que además de importante va a ser el inicio, ¿no? Pues de una fructífera relación pues con el Instituto de Censores y Jurados de Cuentas y para tratar un tema que yo creo que a nosotros de forma especial nos viene, pues, como por así decirlo, ¿no? Pues en el ADN, ¿no? Yo creo que es obvio y evidente recordar, este año estamos celebrando el 175 aniversario de nuestras titulaciones, de las titulaciones de la industria, ¿no? De las titulaciones industriales. Y en este caso, pues lo que venimos a hacer también es un poco a seguir potenciando nuestra base, ¿no? La base que es el tejido industrial, la industria y que ver también en qué podemos nosotros colaborar, ¿no? Pues con profesionales del sector, con profesionales del sector de la reestructuración empresarial y aportar pues todo nuestro conocimiento a efectivamente, en la medida de lo posible, pues que podamos evitar el que puedan cerrarse empresas industriales. Ya sabemos lo que cuesta, ¿no? Que se pueda poner en marcha empresas industriales, que se ponga en marcha el tejido industrial y cuando, bueno, pues cuando las empresas industriales están en dificultades, pues quizá va a ser más que necesario el que contemos pues con profesionales, ¿no? Que conozcamos el sector para apoyar en este caso a otros profesionales para colaborar con ellos y ser capaces pues no de llevar a cabo una reestructuración. Hoy aquí lo van a explicar los expertos, ¿no? Porque nos acompaña Eduardo Molina, que es presidente, ¿no? A nivel Mm, nacional de la sectorial de reestructuración, Raúl Llorente, que será quien nos dará la ponencia, y Noemí, que la verdad es que con la que venimos trabajando siempre, ¿no? Desde que iniciamos esta relación. Y vamos a tratar de, bueno, aprendiendo de ellos, ¿no? Con su guía, ver cómo podemos colaborar en el ámbito de la nueva figura que se ha creado con el reestructurador, esa nueva figura que se creó con la Ley 16/2022 y que, como hemos dicho antes, yo creo que al final, y hemos estado comentando en la reunión previa que hemos mantenido, en ver la necesidad, yo creo que indiscutible, el que colaboremos pues profesionales del ámbito económico, del ámbito jurídico y del ámbito de la ingeniería, pues para tratar de bueno, ser útiles, ¿no? A la sociedad y tratar de que en definitiva podamos poner en valor y poner en funcionamiento todas esas empresas. Yo creo que un fracaso como tal, siempre que una empresa cierra, se considera un fracaso y tenemos que evitar en la medida de lo posible que eso se lleve a cabo y por tanto, pues bueno, tratar de hacer que las empresas, pues con todas las ideas que podamos poner en funcionamiento, pues puedan seguir siendo viables, puedan seguir teniendo ese valor y aportando lo que requiere la sociedad. Por tanto, pues por mi parte nada más, sí que decir que acabamos de firmar un convenio de colaboración que, va- que además va a poder generar esas sinergias para tener una formación específica, ¿no? Para que tengamos nosotros también, desde el ámbito de la ingeniería, esa formación en el contexto de la reestructuración y que, bueno, además de ello, creo que va a ser importante, yo creo que lo comentará posteriormente Raúl y también yo creo que Eduardo, que dentro del propio colegio, pues creemos una comisión, un grupo de trabajo encargado, ¿no? Pues también de ver cómo se puede hacer un guión, una guía o cuáles son los problemas, ¿no? Que nos vamos a poder encontrar en este tipo de actuaciones y junto pues con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, pues que podamos llevar a cabo pues una guía pues cada vez yo creo que mucho más ajustada a lo que la realidad empresarial está necesitando y por tanto que en definitiva podamos realizar mejor todo nuestro trabajo. Yo realmente quiero agradecer, ¿no? el que pensase en el colegio nuestro, en los profesionales y realmente también, como lo he dicho al principio, creo que una de nuestras misiones y por las que crecimos en el año 1850, que fue cuando se creó
nuestras titulaciones de la ingeniería era precisamente porque se necesitaban profesionales que fuesen capaces de poner el tejido industrial en marcha, y ahora, pues 175 años después, lo que creo que los profesionales lo que tenemos no solo que poner en marcha el tejido industrial, sino que tratar la medida de nuestras posibilidades de que la industria española pues pueda ser competitiva, pueda reflotarse y ayudar a todas aquellas empresas, pues bueno, pues que estén en problemas. Y creo que me parece una función, una actividad que reconforta, yo creo que muchísimo. Claro Vosotros que sí. ya lleváis muchísimo tiempo haciéndolo y sabéis cómo funciona, y creo que va a ser muy interesante también pues para todos los compañeros que la utilicen. Así que por mi parte, Eduardo. Pues bueno, muchas gracias, decano. En primer lugar, quiero dar los buenos días a todos, a doctor decano, asistentes, y el agradecimiento al colegio por el favor y por la ayuda que nos prestáis para poder presentar esta ponencia aquí, porque como ya explicaremos, hemos llegado a la conclusión de que nosotros solos no podemos trabajar en estas auditores. El agradecimiento lo quiero trasladar especialmente a las secretarias técnicas de tanto de Cogitín como de Instituto Censal Jurado de Cuentas, Gracia Pérez y Noemí de Córdoba, que son realmente las que han llevado a cabo todo este trabajo de que estemos aquí hoy, de que seamos capaces de haber llegado a este acuerdo y a la firma de este convenio de colaboración. En primer lugar, lo que quiero contar un poco por encima, para aquellos ingenieros especialmente que no conocéis lo que es el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. ¿Qué es lo que somos? Nosotros somos una corporación de derecho público que dependemos funcionalmente a efectos independientes, pero que dependemos generalmente del Ministerio de Economía. Funcionamos como colegios en lo que es Cataluña y Valencia, y sin embargo en el resto de España, como son las legislaciones pues, un poco diferentes, pues trabajamos como agrupaciones territoriales, ¿no? Luego a nivel interno, nosotros lo como trabajamos es personalmente a un nivel de comisiones profesionales, ¿no? Entonces, tenemos una serie de comisiones, comisión de pequeña y mediana empresa, comisión de reestructuración, y una de ellas es la comisión del registro de auditores judiciales y forenses. En el instituto, para que os deis cuenta más o menos de nivel, pues estamos trabajando desde profesionales individuales hasta son miembros del instituto las cuatro Before. Entonces hay pues, una amplitud muy grande de profesionales, ¿no? De aquellos sociedades que trabajan solos a aquellos que trabajan pues, por unas estructuras que son mundialmente conocidas, ¿no? En cuanto al registro de auditores judiciales, pues bueno, se crea fundamentalmente para la formación. Dentro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, eh, una de las cosas que más tenemos y más nos llama la atención es la formación. Nosotros prácticamente inventamos, aparte de tener un examen de Estado para acceder a ser auditor de cuentas, pues elaboramos desde el primero de los tiempos pues, nuestro propio, lo que, como diríamos, como lo diría yo, nuestra propia estructura interna de formación, y generamos lo que consideramos que tenemos, los requisitos que consideramos tener, especialmente en formación continuada, ¿eh? ¿Qué hacemos desde el RAJ? Pues el RAJ es la Comisión de Registro de Auditores Judiciales y Forenses, en la que nos dedicamos fundamentalmente pues, a atender a todos los profesionales que se dedican en el ámbito judicial a ser peritos, administradores concursales. Antiguamente pues, teníamos otras funciones con la ley de quiebra y suspensión de pagos, y es más o menos lo que prácticamente hacíamos. Luego, el Instituto de la Comisión se crea prácticamente cuando entra en vigor la ley concursal un poco antes, y por comentaros más, pues, ¿qué puedo decir? Cuando la ley concursal, antiguamente, lo que era la ley de suspensión de pago y quiebra, estuvimos un tiempo que los auditores éramos exclusivamente los únicos profesionales, ¿vale? Estuvimos desde cuando se aprueba la ley de teoría de cuentas en 1988-1989, hasta la entrada en vigor de la ley concursal en el 2004, se publicó en el 2003, éramos los únicos profesionales que nos dedicábamos a lo que eran las quiebras y suspensiones de pago. Con la publicación de la ley concursal, pues se va añadiendo una serie de figuras como la administración concursal que hemos compartido con abogados, con titulares mercantiles, con economistas y auditores. La ley concursal es una de las leyes que más ha evolucionado en España, más ha fomentado en España, más modificaciones ha sufrido.
Y en la última, cuando se aprueba el texto refundido de la ley concursal, se inicia y se crea la figura del reestructurador. Porque la ley da un cambio absolutamente total, ¿no? Lo que se pretende ahora es que en vez de liquidar empresas o que las empresas lleguen a concurso de acreedores, antes, si bien con la intervención judicial, pero una intervención mínima, se llega a un acuerdo y se consigue salvar la empresa. Cuando empezamos a trabajar en con esto, nos damos cuenta que no solamente no hace falta lo que son auditores, economistas y abogados, sino que con la experiencia, como comentará Raúl, nos damos cuenta de que hace falta la intervención de muchas otras profesiones. Pero fundamentalmente no hace falta que nos ayuden los ingenieros técnicos industriales. ¿Por qué? Porque se trata de salvar la empresa, no de venderla. Ya no es buscar que vaya a la empresa y a ver si hay alguien que la compre. No, se trata de salvarla. Y para salvarla, aparte de la viabilidad económica, sin viabilidad económica no vamos a tener nada, sí tenemos que contar con lo que es una viabilidad eh, técnica, porque así la empresa no funcionaría. Con esta habilidad, con este tipo de cosas, pues, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque la ley, cuando nombra al reestructurador, lo primero que dice es, mire, el reestructurador tiene que ser una persona que tenga titulación universitaria. Y después, tener experiencia en este tipo de actuaciones. Y después, pues, trabajar con dirigencia, pero claro, absolutamente nada. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues bueno, lo que hemos hecho es generar una lista de profesionales. ¿Qué hemos pedido para estar en la lista? Pues hemos pedido que haya una cierta experiencia, que es una serie de requisitos para considerar que tiene experiencia, como haber actuado en concurso de acreedores, como tener formación específica en reestructuración. Creamos nuestro propio máster, bueno, Raúl, nuestro propio con otra serie de compañeros, creamos nuestro propio máster y hemos creado unas listas. Esas listas realmente no van a ninguna parte, técnicamente, no van como antes a los juzgados, no van. Pero sí que necesitamos tenerla para nosotros para dar un prestigio tanto a la profesión como a la figura del reto. ¿Y ahora qué queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es, pues, como explicará Raúl, un catálogo de cómo tenemos que trabajar todas las profesiones. Y en eso hemos pedido ayuda al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Y queremos que vosotros, dentro de la medida, se cree una comisión, un grupo de trabajo, como consideréis oportuno, que ayude a redactar, pues, esos puntos mínimos que tenemos que tener para actuar diligentemente. Porque claro, cuando actuamos diligentemente es muy amplio y de ahí entramos con la dificultad de hacer bien un trabajo, con la dificultad de contar con un seguro de responsabilidad y con una serie de cuestiones de que traslademos a la sociedad una cierta confianza. Y para esa confianza, aparte de economistas y abogados, que llevamos trabajando mucho tiempo, yo creo que no hace falta otras profesiones como los ingenieros. Y bueno, puedo seguir hablando mucho tiempo, pero yo creo que lo importante es que Raúl no, Lorente Sibina, que nos va a ofrecer la conferencia de la intervención de los ingenieros técnicos industriales en los procesos de reestructuración o la posibilidad de trabajar con ellos. Raúl es economista, es auditor, es socio de LBL Partners of Restructuring, en este caso, y bueno, algún experto y profesional lleva, no sé, yo, si no de las personas que más con reestructuración llevan en España, sí está catalogado entre los más importantes a nivel judicial, ¿no? Entonces, yo te doy la palabra, Raúl, y sobre la mesa te deja. Sí. Bueno, buenos días a todos y gracias, muy amable. Gracias por invitarme, gracias al colegio y gracias al instituto. Yo soy un miembro de base de nuestra comisión y me ponen a mí seguramente por aquello de que alguien tiene que estar. Pero la verdad es que me apasiona, ¿eh? La verdad es que me apasiona y voy a intentar de alguna forma hacer atractivo digamos, esta figura y esta colaboración que pretendemos. Básicamente, el motivo que subyace, lo digo para que se entienda, el motivo que subyace es evitar la destrucción de valor. Ya lo ha dicho bien Eduardo, y evitar la destrucción de valor y
esa destrucción de valor e intentar dar una segunda oportunidad a las empresas implica hacer un trabajo para que todos los agentes confíen en esta compañía que pretendemos dar viabilidad. Hay que entender, y para alcanzar esa, digamos, evidencia de si la empresa tiene sentido en el mercado o no tiene sentido en el mercado, yo creo que hay que hacer toda una serie de números, pero no solo se trata de números, sino se trata de analizar la viabilidad de la empresa. Y para eso, de alguna forma, hay que actuar con mucho rigor, con mucha independencia, con mucha objetividad, pero sobre todo es importante por una cuestión de responsabilidad social. Es decir, nosotros creo que tenemos que ayudar a, digamos, yo tengo hijos pequeños y yo quiero dejar que puedan trabajar en empresas en el futuro, y eso creo que nos corresponde intentar aportar valor a la sociedad. Digamos, en este ámbito, la realidad es que se ha visto que los procedimientos concursales no, y así viene de una directiva del año 2019 en que se ponía de manifiesto que los procedimientos concursales no eran una herramienta eficiente para poder ayudar a la viabilidad de la empresa. Y por eso se instituye este nuevo procedimiento que se llama el libro segundo, que está enmarcado dentro de todo el texto de la ley concursal, que se dedica a la reestructuración. Para mí esa, digamos, siempre lo hemos dicho, y en nuestra comisión también lo hemos comentado, que introducir dentro de un libro dedicado al concurso la reestructuración, que es digamos, cuyos objetivos no son los mismos, porque el objetivo de la reestructuración básico es el de ayudar a la viabilidad de las empresas. En cambio, el objetivo del concurso de acreedores es, digamos, básicamente pagar a los acreedores y depurar las responsabilidades que puedan haber de los administradores en la compañía. Por tanto, el objetivo, aunque están en el mismo paraguas, en la misma texto normativo, el objetivo de una norma, el objetivo de del libro respecto a los otros no es exactamente el mismo. Puestos en esta situación, voy a intentar explicar en este índice que he compuesto, a ver si es atractivo o no atractivo, y en todo caso, no sé si los que puedan estar virtualmente o los que puedan estar presencialmente quieren hacer alguna pregunta, pues lo podemos discutir. Pero he tratado de hacer un índice en el que, en el primer punto, el proceso de reestructuración. ¿Qué significa el proceso de reestructuración? Desde cómo empieza y cómo acaba este proceso de reestructuración. Después, la nueva figura del experto reestructurador. Aquí intentaré ilustrar qué significa el experto reestructurador y, sobre todo, intentar persuadir de que existe un negocio, un mercado, digamos, creciente y potencial de una figura. Y después hablaremos un poco de los aspectos ya relacionados con la aportación que pueden hacer el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales en colaborar en esta actuación. Yo no sé cuál es el timing, no me acuerdo cuál era el timing, y si me alargo demasiado, pues me avisas. Perdona, es que como no tengo nadie que me pueda cortar, prefiero que me lo digáis, ¿no? Bueno, el proceso de reestructuración, un poco la panorámica entró en vigor el pasado, como decía, el septiembre del año 2022, y no hay, aunque no existe unas estadísticas oficiales del proceso de reestructuración, porque tú puedes iniciar un proceso de reestructuración y al final lo llevas a homologación, porque hay procesos de reestructuración que no se llegan ni tan siquiera a presentar. O sea, hay mucha falta de información, pero la última estadística que podemos tener es que se han presentado 800, en 3 años, se han presentado unos 800 planes de reestructuración. Parecería ser que es poco ese número, a mi juicio es poco el número de procedimientos de reestructuración que se han presentado. Pero es importante aquí señalar que muchos no se presentan porque falta todavía en el mercado un conocimiento de esta figura, porque normalmente los que se presentan son grandes, o sea, el número de procedimientos que se presentan es de empresas de un cierto tamaño, y por tanto existe un reto de persuadir a empresas de tamaño de pymes, de un tamaño más reducido, seducirles para que aprovechen esta herramienta antes de hacer el cerrojazo, antes de bajar la persiana, hacer el persianazo, antes de bajar. Creo que es importante seducir
porque de otra forma se puede perder mucho valor. Como veremos, y ahora lo iré intentando explicar, aquí existe la metodología más o menos de qué se trata el proceso de reestructuración. Consiste primero en determinar si se trata de un declive o de un crack. Las causas que han provocado una situación de dificultad en la viabilidad de la compañía. Y la viabilidad es un término que iré repitiendo mucho, pero es la clave de bóveda de toda la reestructuración. Analizar si la empresa es viable o no es viable. Y analizar si la empresa es viable o no viable es una cuestión que definiré más tarde, pero que es una definición básica, porque cuando una empresa es viable o no es viable es lo que puede, es lo que va a determinar si esa empresa es sujeto o no, o tiene posibilidades reales de que tenga éxito un proceso de reestructuración, ¿vale? Porque si la empresa no es viable desde el punto de vista económico, no tiene sentido seguramente la reestructuración, porque lo único que vas a hacer es una patada para adelante, a lo mejor, llegando a un acuerdo de refinanciación que si tú no has superado los problemas que te llevan a esa falta de viabilidad, no los vas a subsanar. Por tanto, el primero de las cuestiones que los profesionales se deben, cuando hacen el análisis riguroso de la situación económica de la compañía y observan la situación digamos, de falta de liquidez, es determinar si se trata de un declive o de un crack. ¿Por qué la empresa ha llegado a esta situación de dificultad? No es lo mismo que una empresa entre en una situación de crisis porque ha venido el COVID y te ha impedido de alguna forma poder trabajar, o que te hayas tenido un incendio. Eso es un problema de crack. O tienes una reclamación judicial, tienes una condena y te hacen una sentencia condenatoria, te hacen pagar una deuda muy elevada. Eso implicaría que la empresa, el modelo económico seguramente funcionaba bien, pero por un factor exógeno, ajeno, la empresa ha entrado en una situación de declive, en una situación de crack, y de hoy para mañana te has quedado sin ventas. Gobernar una empresa sin ventas tiene un tratamiento muy diferente a gobernar una empresa que poco a poco su modelo competitivo va cayendo en desuso, o bien porque ahora mismo pues el papel ya no se utiliza tanto como antes, las agendas de papel a lo mejor no se utilizan tanto como antes, o por los motivos que sea, o porque la empresa no ha invertido digamos, en una planta industrial. La empresa puede estar entrando en una falta de competitividad, va perdiendo márgenes, y esa pérdida de márgenes lleva poco a poco a que la empresa entre en una situación de insolvencia. Por tanto, es importante identificar esa situación, digamos, de las causas que han llevado a la situación de insolvencia que se encuentra en la compañía. En definitiva, haciéndolo, digamos, los tres aspectos digamos, fundamentales de la reestructuración son: primero, viabilidad, si la empresa es viable o no. El segundo aspecto es la valoración, hasta qué punto la empresa es viable y qué valor puede otorgar a todos los agentes. Y el tercer punto es las reglas de equidad. Eso que he explicado con esos tres puntos, más o menos se define en estas 9 puntos que he resumido en estas slides, ¿no? La revisión del plan estratégico y la confección del plan de viabilidad. El plan de viabilidad es el aspecto económico que subyace a cualquier plan de reestructuración. Después, si hay tiempo, podremos hablar de lo que significa un plan de viabilidad. La valoración de la empresa en funcionamiento y la determinación de la deuda sostenible. Es lo que explicaba antes. Cuando existe una situación digamos, ahora se ha cambiado el criterio antiguo que tenía la norma, y ahora el criterio básico es el del valor. Hay que repartir valor y hay que determinar entre todos los agentes cómo se reparte ese valor y cuál es la deuda sostenible. Hasta cuánto somos capaces de, con la empresa, generar un valor, y hasta cuánto somos, con este valor que generamos, capaces de pagar a la deuda. Esa es digamos, el significado de este punto. La valoración de la empresa en liquidación a efectos del interés superior de los acreedores. Aquí el papel de los ingenieros será importante, identificando
cuánto vale la empresa en un escenario de liquidación. Si nosotros vamos si la empresa la vamos a cerrar porque no vemos viabilidad, ¿qué valor presumible se puede recuperar de los activos que tiene la compañía? Y eso, si se compara ese valor en un escenario de liquidación con el valor de una empresa en funcionamiento, si el valor de la empresa en funcionamiento es superior al valor de la empresa en liquidación, esa diferencia significa, se le denomina el valor de reestructuración. Esa diferencia significa el valor, digamos, que tiene, el sentido que tiene la reestructuración, el gap que hay entre la liquidación y el valor de la empresa en funcionamiento. Si ahora tenemos una empresa cuyo activo más importante es un cuadro de Goya o un local en... Vale, bueno, no te preocupes, sí, sí. Si una empresa, digamos, tiene dentro de sus activos un cuadro de Goya o tiene entre sus activos un piso en la Castellana, a lo mejor vale mucho más la liquidación de la compañía, a lo mejor que el valor propio que pueda tener la empresa en funcionamiento cuando la actividad genera un valor muy residual. Por tanto, es muy importante hacer esta confrontación entre el valor de la empresa en funcionamiento y el valor en liquidación. Determinar el perímetro de afectación y la formación de clases. Aquí es una cuestión un poco ya de tipo jurídico, son aspectos que vienen a determinar a los acreedores que tiene la compañía, cuáles son los acreedores que se ven afectados y cuáles los que no se ven afectados, y dentro de los que se ven afectados, cuáles son la clase de créditos, el rango que tienen cada uno de estos créditos. Perdonaros los términos a veces un poco técnicos, lo pasaré rápido porque entiendo que son quizá un poco fuera, digamos, pero voy muy rápido, de verdad. La revisión del sacrificio excesivo y paridad de trato, se trata de que si una empresa puede generar un valor, ese valor no se tiene que repartir de forma que no le hagas pagar a algún acreedor más de lo que la empresa puede pagar, ¿sí? O sea, menos de lo que la empresa puede pagar. Si una empresa puede pagar una cantidad importante, no le puedes, en una situación de dificultad, no le puedes evitar pagar. El tratamiento de la financiación interina. Después explicaré los motivos de todas estas, el control del cumplimiento del plan de reestructuración y la preparación formal del plan de reestructuración. Continúo en esta línea, diríamos, de aspectos básicos de lo que es el plan de reestructuración dentro de lo que es la reestructuración de la compañía. El plan de reestructuración implica hacer el plan de viabilidad. El plan de viabilidad es ese plan estratégico en el que se pretende decidir qué acciones debe realizar los agentes para que la empresa vuelva a una senda económica equilibrada. ¿Qué se tiene que hacer por parte de los, digamos, qué proponen la empresa para hacer viable esa compañía? Y ese es el plan. La clasificación de los créditos de los acreedores, el paquete de las medidas, es decir, la empresa, si no toma ninguna medida, siguiendo cómo va a ir destinada contra las rocas seguramente, porque la empresa va a ir perdiendo, digamos, capacidad competitiva y va a ir contra las rocas. En cambio, si se decide hacer una inversión tecnológica nueva, por ejemplo, se cambia en la maquinaria porque vemos que la empresa es poco competitiva, esa inversión en la maquinaria que pueda permitir a la empresa hacerla competitiva, y pudiendo hacer competitiva esa empresa, eso la empresa pueda, digamos, solucionar su problema de dificultades. Los sacrificios solicitados, las garantías, los estados financieros previsionales. Esto, en definitiva, el plan de reestructuración que viene definido en la propia norma, en el artículo 631 o 633, no recuerdo, te viene a definir que se trata de las medidas el plan de reestructuración tendrán las medidas de reestructuración operativa o financiera que permitan a la compañía, digamos, posicionarse en el corto y medio plazo en una situación de viabilidad empresarial. La valoración de la empresa en funcionamiento y liquidación, negociación, acuerdo final, homologación judicial en su caso. Digamos, el objetivo, insisto, de este plan, digamos, de los procesos de reestructuración es hacer que las empresas puedan ser viables, y es una herramienta muy poderosa. Ese es el punto. Entonces, en el planes de reestructuración, ¿cuáles son problemas que se están viendo en el día a día? Se están viendo los problemas es que las empresas
llegan tarde a solicitar la ayuda, digamos, o acogerse a esta ayuda de la reestructuración. Y llegan tarde seguramente porque ni los asesores ni el procedimiento del concurso les ha ayudado a anticipar las situaciones, digamos, de reestructuración. Hay falta de confianza y lo que decía antes Eduardo es, nosotros queremos dar confianza en el mercado y consideramos, y aquí digo algunos aspectos que después trataremos, que la aportación de los ingenieros, que está dentro de nuestro plan estratégico de intentar difundir y divulgar lo que es la figura del reestructurador, consideramos que los ingenieros es una participación importante, activa y también digamos, subjetiva en el sentido de que los empresarios van a ver otro tipo de profesionales mucho más cercanos al valor de la compañía que lo que puedan ser abogados. Y no lo digo en detrimento de la figura del abogado que debe existir, sino en, digamos, complementando esa necesidad de dotar de mayor valor. ¿Qué nos encontramos actualmente también cuando estamos haciendo planes de reestructuración? Los planes de reestructuración pueden ser, digamos, consensuales o no consensuales. Hay discusiones sobre cómo, digamos, cómo son. Los consensuales significa que se llega a un acuerdo con la totalidad de los acreedores que te votan a favor del plan, y no consensuales. Pero bueno, no me quiero perder demasiado en los tecnicismos, pero sí decir que estamos, y esta sería la conclusión de este primer capítulo, estamos ante un nuevo paradigma que acaba de nacer, que es el de dotar a todos los agentes de la posibilidad de reestructurar la compañía, digamos, de una forma rápida, que esa reestructuración de la compañía, no sé si conocéis a alguien el caso Celsa, esa reestructuración hasta hace poco solo la podía hacer el deudor, y en este caso se ha abierto la posibilidad que incluso los acreedores sean los promotores de un proceso de reestructuración, es decir, los propios... y es una figura en la que se pueden también, digamos, proceder a la valoración de muchas compras de compañías mediante la capitalización de los créditos, como ha ocurrido en el caso de Celsa. Celsa ha sido que los acreedores, digamos, han decidido no confiar en la empresa y han propuesto ellos mismos un plan de capitalización con los cuales han quedado la compañía mediante esta herramienta, digamos, de reestructuración. Entraría, digamos, yo lo que quería decir es, hay un mercado, digamos, hay una herramienta poderosa, hay una situación, digamos, de que existen procedimientos de reestructuración y que estos seguramente van a ir creciendo, aumentándose, si somos capaces de que incluso empresas de tamaño mediano y pequeño puedan acogerse a los beneficios de esta reestructuración, que se basan en que la empresa pueda ser viable. Entre los profesionales nuevos que este texto refundido ha creado es el profesional, digamos, el experto reestructurador. Es un profesional nuevo, pero me gustaría identificar que este profesional, y aquí existe hay varios tipos de profesional. Uno, el designado judicialmente, el experto reestructurador designado judicialmente, cuyas, digamos, características subjetivas para poder actuar como experto reestructurador serían el tener conocimientos financieros, jurídicos, estratégicos de la compañía, puede ser una persona jurídica o una persona física, que pueda acreditar estos conocimientos. No se limita a que posibles ingenieros puedan tener puedan participar como expertos designados en planes de reestructuración. Esa sería una figura, digamos, de la que contempla la propia norma, que cuando se quiere hacer una reestructuración designas a un experto reestructurador cuyo objeto, podríamos alargarnos mucho, pero es intentar revisar la viabilidad de la compañía, establecer negociaciones entre los acreedores y el deudor, actuar como un mediador para intentar alcanzar acuerdos y hacer todos los informes sobre
digamos, valoración de la empresa, informes sobre viabilidad de la compañía y análisis, digamos, de otros aspectos que se puedan ir suscitando, porque cualquier otro informe que el juez lo precise podrá solicitarse por parte al experto reestructurador. Informes de mayorías, hay alguna serie de informes. Pero no solo hay el experto reestructurador, sino que también existe todo otro abanico de figuras que son necesarias para llevar a cabo la reestructuración, digamos, de la compañía. Como esas estaría lo que yo denomino profesionales o expertos in-house, gente que no está nombrada por el juzgado, sino que es el deudor, por ejemplo, el que propone que exista este experto. Este experto, digamos, el periodo de trabajo del experto reestructurador de la norma, del número, el primero que he definido, es muy corto en el espacio de tiempo. En cambio, un experto un implementador de un plan de reestructuración es un proceso que dura mucho más en el tiempo. En 3 meses que te da la norma, no se puede llevar a cabo una reestructuración, sobre todo si es una reestructuración operativa. Por tanto, normalmente existen el asesor financiero, económico, que lo que ayuda es a definir el plan de viabilidad, confecciona el plan de viabilidad, hace análisis, digamos, independientes que garantizan que ese plan de viabilidad está bien construido, que las hipótesis que se dicen en el plan dice, oiga, esta empresa va a facturar el triple el próximo año. Bueno, ¿en base a qué se dice que va a facturar en triple? Entonces tienes que analizar realmente la posibilidad de que la compañía pueda hacer esa proyección de ventas que dice. O cuando hay que analizar también, y aquí también los ingenieros, la capacidad productiva. Oigan, no se puede crecer al infinito. Usted puede decir financieramente que va a triplicar el número de unidades producidas, pero si la maquinaria, la planta industrial que usted tiene no lo permite, usted está haciendo una proyección que no es sostenible desde este punto de vista. Por tanto, en los planes de viabilidad en los que yo estoy trabajando y he visto, cuando hay una empresa industrial, yo he necesitado acudir a ingenieros que me ayuden a evaluar realmente la solvencia de las medidas, digamos, operativas que se pretenden adoptar, incluso si es sostenible o no esas ventas que se dicen en cuanto a la capacidad productiva de la propia planta. Es decir, oiga, ¿es factible esa capacidad o no es factible esa capacidad? Por tanto, ese informe yo creo que es una de las cosas relevantes a tener también en cuenta. También implantador del plan de viabilidad o impugnantes del plan de reestructuración. Implantador significa cuando has decidido, digamos, llevar a cabo una inversión en la planta para hacerla, digamos, más operativa. Dice, oiga, vamos a cambiar una máquina y vamos a poner un robot. Hay que analizar de alguna forma, hay que ver quién se encarga de implementar esa acción que se ha decidido, Por tanto, los encargos, el mercado en este sentido del experto reestructurador es un mercado, digamos, creciente, pero que necesitado de esta multidisciplinaridad, que después lo desarrollaré un poco más adelante. ¿El encargo dónde puede venir? El encargo puede venir del deudor, en cualquier caso en calidad de profesional o de experto, de un grupo de acreedores que representen al 50% del pasivo afectado o del juez. En todo caso, la aceptación es voluntaria, por tanto, deben aplicarse los criterios profesionales de aceptación del encargo y aceptación del cliente. Aceptación del encargo son cuestiones que no me voy a extender demasiado porque seguramente van a ser aburridas, pero hay que saber si realmente tenemos digamos, posibilidad, recursos humanos y técnicos para poder llevar a cabo este trabajo que se nos encarga. Y hay que hacer esa evaluación con rigor. Es decir, oiga, nosotros a mí si en nuestro despacho nos encargan de hacer la reestructuración del Corte Inglés, a lo mejor deberemos decir que no puedo porque no tengo la capacidad humana ni técnica seguramente para llevarlo a cabo. Por tanto,
y la aceptación del cliente, caso que nos haga sospechar de que nosotros tenemos algún tipo de incompatibilidad con el cliente, falta de independencia, si nos va digamos, a nuestra opinión, si decimos que la empresa no le vemos la viabilidad, nos la va a poder poner en cuestión. Nosotros también hacemos... Normalmente, una vez nos proponen aceptar un encargo, es analizar, digamos, la viabilidad de que podamos, digamos, exitosamente llevar a cabo esa viabilidad. Si entendemos que existen factores que es imposible alcanzar lo que pretende el empresario, decimos, oiga, es que no vemos ni por la tipología de acreedores que tiene, ni por la tipología de clientes, no vemos la viabilidad y por tanto se deberá a mejor advertir de la imposibilidad o la dificultad de exitosamente llegar a esta reestructuración. Por tanto, aquí en este segundo bloque he intentado identificar lo que es la figura del experto reestructurador y la bondad que este experto reestructurador, digamos, el mercado que hay potencial de hacer reestructuraciones. Y ahora entramos en la necesidad digamos, de una digamos, de una multidisciplinaridad real en el ejercicio del trabajo, digamos, de la reestructuración. Las factores, digamos, de las empresas en crisis normalmente tienen una complejidad, digamos, de las causas que las han llevado a esta situación importante. Y por tanto, para poder, digamos, identificar una situación, por ejemplo, operativa, de dificultad, digamos, de que la empresa no tiene unos medios productivos ni tecnológicos adecuados, su situación, digamos, lo que se diría, ¿no? El estado del arte industrial, ¿no? Lo que para los técnicos y tecnológicos, pues implicará que se deban adoptar, digamos, que deberías incorporar, digamos, esta conocimiento técnico. Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora una empresa, diríamos, industrial, en la que en el plan, digamos, de viabilidad que proponen hacer una inversión en CAPEX, en activos fijos, de 500.000 euros cada año durante 5 años. Esa inversión en CAPEX deberá estar, para mí, justificada con algún técnico que nos diga que tiene sentido o no tiene sentido, porque cuando tú estás diciendo que vas a invertir 500.000 euros cada año en CAPEX, le tienes que justificar que el retorno para los acreedores es importante, porque si no, estarías detrayendo tesorería de la compañía, flujos de caja, para invertirlos digamos, en unas inversiones que a los acreedores en principio no quieren hacerlas. Los acreedores lo que quieren es cobrar. Y, por tanto, alguien me tendrá que justificar que esas inversiones que la empresa esa caja que estás detrayendo, tiene un sentido, diríamos, de viabilidad empresarial, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar que hay dimensiones financieras, la gestión de los recursos económicos y elaboración y valoración de la empresa, establecer los flujos de caja, la reestructuración operativa, la estratégica, definir el modelo de negocio y el análisis del mercado. Es importante que a veces una empresa, sin darse cuenta, va perdiendo el mercado y quizá deberá cambiar, oiga, la competencia que nosotros nos viene muchas veces, nos viene una competencia de fuera. Yo ahora recientemente, una empresa que se dedica al sector cosmético, pues digamos, está perdiendo poco a poco porque le están dando competencia de fuera a unos precios mucho más económicos. Entonces, ante esta situación, hay que hacer, seguramente decir, oiga, hay que cambiar el modelo de mercado. Tenemos que ir a buscar quizá tipos, clientes a los que no íbamos. Nosotros íbamos a las grandes superficies, pues ahora quizá debemos ir a buscar un mercado, digamos, lo que se llama la larga cola, ¿no? No irnos a centrar en los 3 grandes, sino mejor ir a buscar todos los posibles clientes pequeños que nos pueden dar un margen y un valor añadido importante.
e implicará cambiar a mejor nuestro modelo productivo de la sociedad, de hacer grandes producciones e ir a hacer pequeñas producciones. Y eso es un plan estratégico que se deberá ir de la mano con el aspecto productivo para ver si somos capaces de hacernos mucho más flexibles, más rápidos para poder dar una mejor respuesta en el mercado. Por tanto, si el mercado no nos compra a nosotros, difícilmente la empresa será viable, porque en cualquier cuenta de explotación la primera línea que hay sería las ventas y sobre todo el margen que te dan las ventas. A lo mejor si podemos bajar las ventas y aumentamos el margen, pero si no, la empresa deja de ser viable, ¿no? Entonces, el primer punto de todos es la justificación de la viabilidad de la empresa. Y la viabilidad es el factor básico que sustenta cualquier plan de viabilidad. ¿Y qué es la viabilidad desde el punto de vista económico? Porque esto no te lo define la norma, no te lo define la ley. La ley concursal habla de viabilidad, en la directiva habla de viabilidad, pero no te dice lo que es una viabilidad. Y la viabilidad la tenemos que interpretar los economistas como una función que está, digamos, que integra tres variables básicas. Una es la rentabilidad, la liquidez y la recurrencia. Si fallan cada una de estas variables, si es cero, seguramente la empresa no es viable y por tanto se tiene que cerrar. La rentabilidad, ¿qué significa? Que que la cuenta de explotación de la empresa genere un resultado positivo. Si la empresa no genera un resultado positivo, bajo una economía, diríamos, capitalista, la empresa se tiene que expulsar del mercado. Entonces, cuando analicemos la rentabilidad, es importante analizar el grado de competitividad que tiene la empresa. Cuando analicemos, que comentaremos al final, el código de buenas prácticas y analicemos la función, digamos, de los ingenieros que nos pueden ayudar a decir, digamos, si la empresa es o no, digamos, productiva, es o no eficiente, es o no, digamos, puede ser capaz de adaptarse mediante, digamos, la democratización, si me permitís, de toda la tecnología, en el sentido de hacer más barato con la inteligencia artificial y todo esto, hacer más barato la incorporación de nuevas medidas, digamos, de datos que nos permitan a sí mismo trabajar sobre la rentabilidad de la empresa. Yo creo que ahí hay factores que implican esa colaboración para analizar la función productiva de la compañía. ¿De acuerdo? La liquidez. Bueno, siempre se dice que en situaciones de insolvencia, y eso dependerá del grado de insolvencia que tiene la compañía. La norma te define 3 grados de insolvencia: la insolvencia inminente, actual o probable. En la medida de que la empresa esté en una situación de dificultad financiera, cuanto más grave sea, cuanto más impago tengas, más difícil es poder mantener la compañía, diríamos. Si tú estás incumpliendo todo, las posibilidades digamos, de operar son más difíciles que cuando la empresa tiene una presunción de que puede incurrir en dificultades financieras. Cuando seas más capaz de anticiparte a la situación de dificultad financiera, más fácil es poder adoptar situaciones, digamos, que te permitan, digamos, solventarla. Por tanto, la liquidez, si una empresa no puede pagar los sueldos de los trabajadores, no puede pagar la hacienda, no puede pagar la seguridad social, digamos, la situación es digamos, de mucho más difícil solución. Y la recurrencia es la capacidad. Una empresa está hecha con contratos escritos o no escritos, con agentes y con clientes. Si no te van a servir un producto, vas a perder la posibilidad de que los proveedores te sirven productos, que los trabajadores trabajen, que los clientes te vendan, te compren, vamos. Entonces, la empresa tampoco va a ser viable. Por tanto, hay que intentar, cuando analizas la viabilidad, intentar justificar que la empresa es viable. El valor de la empresa en liquidación versus la empresa en funcionamiento, esto ya lo he explicado antes, no me voy a extender porque me extenderé en alguna. El valor de la empresa en liquidación versus empresa en funcionamiento es lo que hemos dicho antes, el diferencial que hay entre una empresa bajo un prisma de decir, oiga, la empresa, si yo
con un plan de viabilidad aprobado, con estas medidas, me va a generar estos flujos de caja. El flujo de caja me va a permitir valorar la empresa con la tasa de riesgo y con el tipo de interés. Me va a permitir valorar la empresa hoy. Dice, la empresa hoy con estos flujos de caja me vale 2 millones de euros. Yo debo 1 millón, yo en un escenario de liquidación conseguiría 1 millón de euros, pues me genera ese valor diferencial, digamos, en funcionamiento. Aquí es importante, en cuanto al valor en liquidación, contar con la ayuda nuevamente, digamos, de los ingenieros que nos ayudan a identificar el valor de los activos. ¿Cuánto pueden valer estos activos? En qué situación están? Si están bien, si están al día, hay que analizar la planta que tiene la compañía para saber si esos activos hasta qué punto tienen o no valor, ¿vale? Y aquí entramos en la importancia de la reestructuración operativa. Terreno en el que normalmente yo, por lo que estoy viendo, no se entra en los planes de reestructuración, en cambio sí se contempla como una de las cuestiones, digamos, a poner en las negociaciones con los acreedores. Solamente se está haciendo reestructuraciones normalmente que tienen una vocación financiera. ¿Qué significa eso? Quitas y esperas. Es decir, oiga, yo le hago a usted una espera de 5 años y una quita del 50%. Pero las reestructuraciones operativas implican seguramente repensar, digamos, el motor que subyace en cualquier empresa. Hemos visto, digamos, actualmente en la sociedad que existen muchos factores, digamos, digamos, de falta. O sea, si nos vamos a los datos que hay, pues, oiga, una inflación en los sistemas, digamos, en los costes de suministros, como hemos vivido, pueden generar situaciones de dificultad. Ante estas amenazas que pueden existir, quizá, digamos, un análisis técnico, digamos, realizado de cómo podemos reducir el consumo de suministros, sería una reestructuración operativa que se debería acompañar para negociar con los acreedores, decirles, oiga, es que aquí tenemos una amenaza como son los aumentos de los costes y la inflación, o la escasez de mano de obra cualificada, que nos hace quizás ser muy poco competitivos, ¿vale? Entonces, entender por qué la compañía está donde está es básico, pero para mí, aun siendo básico, y que es lo más fácil de lo que se debe hacer. Es decir, oiga, yo creo que identificar el por qué está como está es lo más fácil. Lo más difícil es después revisar la capacidad de gestión. Podemos, digamos, implementar a reestructuradores operativos que nos ayuden a implementar, digamos, modificaciones sustanciales en el sistema operativo de la compañía. Y ahí entra otra de las cuestiones que necesitamos, digamos, introducir en nuestros análisis de reestructuración. La otra es el proceso de gobierno de las decisiones. Hay que entender la capacidad, hay que ver cómo se puede incidir en la ejecución de esta reestructuración. ¿Vale? Por tanto, digamos, desde el punto de vista técnico, diríamos, y lo que yo solicito o que me gustaría introducir en nuestros análisis es el análisis técnico y operativo de lo que podría ser el estado del arte industrial y tecnológico de la empresa. Es decir, analizar cómo está la planta, cómo está, digamos, digamos, el parque industrial para poder saber si la empresa o no está bien construida, ¿no? En el sentido tecnológico, en el sentido productivo, la evaluación de los procesos productivos, la identificación de las mejoras de eficiencia. ¿Es posible introducir o no es posible introducir la robotización en la compañía? Esa robotización en la compañía hoy antes era impensable, pero estamos yendo seguramente, y vosotros me lo podréis decir mejor, a una situación tecnológica
mucho más fácil, no tan costosa. Ahora hay mucho mercado, yo el otro día entraba en internet, hay mucho mercado de segunda mano de robots que antes parecían destinados únicamente para la empresa, digamos, de la automoción, eran proyectos muy caros y que ahora a lo mejor puedes con un poco, otro día tenía alguna web, dice, oye, Raúl, 12.000 euros me cuesta ahora un brazo que me hace una función, digamos, de empaquetamiento, de empaquetar digamos, toda una parte, incluso flagelar toda la parte, digamos, final de trabajo, que te amortiza 2 o 3 puestos de trabajo simplemente por introducir esta robotización. O nosotros como auditores estamos introduciendo en los despachos sistemas de inteligencia artificial que nos permiten mejorar nuestro grado de eficiencia en el trabajo. Llegamos a hacer mucho más con mucho menos. Y haciendo, digamos, introduces a la cuenta del diario y te hacen análisis, digamos, que antes podías tardar 3 días en hacer el cálculo de todos los ratios, en analizar toda la situación, diríamos, financiera, los riesgos que tiene la compañía, apuntes que puedas identificar que son anómalos, digo, oiga, analíceme apuntes anómalos, apuntes descuadrados. Todas estas cuestiones, de alguna forma, la tecnología a nosotros como profesionales nos ayuda, por ejemplo, en el ámbito de la auditoría. Pues también en el ámbito industrial hay que pensar en qué punto nos pueden ayudar, ¿no? El conocimiento sectorial y especializado, la visión de la innovación y tecnología. Aquí un poco, digamos, yendo a la parte del código de buenas prácticas. Nosotros consideramos que hay que dar confianza al mercado, a los operadores. Cuando la norma no ha definido en qué consiste la reestructuración, creo que es bueno que la gente confíe. La gente confía, diríamos, en el auditor de cuentas porque sabe que tiene todo un código muy extenso, con unas guías muy extensas que debe cumplir cuando hace su trabajo. Lo mismo debería ser para la figura del experto reestructurador, que la empresa, digamos, confíe que le va a aportar valor. Y ese aportar valor, cuando no tenemos una reglamentación, en la norma no se detalla nada. Cuando no se han definido contenidos, no existen contenidos de lo que debe ser el informe de viabilidad, no existen contenidos de lo que debe ser el plan de reestructuración, no existen contenidos de lo que debe ser el plan de, digamos, el plan de continuidad, el plan de viabilidad, no existen contenidos, te quedas huérfano en cuanto a la ejecución del trabajo. Por tanto, no existe por ahora ninguna institución específica que lo haga. Y por ello nosotros consideramos que son, digamos, los colegios profesionales los que debemos construir este código de buenas prácticas. Este código de buenas prácticas básicamente recoge, hemos llegado a consensuar por ahora en 10 puntos este código de buenas prácticas, y que el primero habla de la independencia y objetividad. Digamos, el experto debe ser independiente y debe poder emitir su opinión de forma, digamos, objetiva. Después estaría la cuestión, digamos, de la confidencialidad. Confidencialidad el experto la documentación que recibe, pues es una documentación, digamos, porque se desnuda la empresa y tiene toda la información, por tanto, es confidencialidad. La transparencia, hay que ser a su mismo transparente y hablar con todos los, digamos, agentes sobre las alternativas que hay, decir, oiga, si ustedes no están de acuerdo, pues seguramente la empresa no va a ser viable, hay que ser transparente. Y aquí vendría un aspecto en el que ahora sí que incidiré un poco más, que es el rigor técnico y la fundamentación de datos. El rigor técnico implica cómo nosotros llegamos a la conclusión o no de que la empresa es viable. Y en ese cómo se llega a la conclusión de que la empresa es viable, yo entiendo que la figura, digamos, de los papeles de trabajo que deben gobernar todo el proceso de reestructuración es básico, pero no solo la figura digamos, de los papeles de trabajo la deben confeccionar los auditores en base
a una norma que tienen, que es la única que hay y que nos puede ayudar, que es la norma 570, la NIA 570, que habla, la NIA 570 es una NIA que los auditores utilizamos, que habla sobre la empresa en funcionamiento. La empresa en funcionamiento, los auditores cuando hacemos el trabajo tenemos que chequear, digamos, que no existen riesgos de que la empresa en el año que estás tú auditando vaya a incurrir en incumplimientos en el, digamos, digamos, que haya riesgos de que la empresa pueda llegar a una situación de insolvencia. Son lo que se llaman los factores causantes y mitigantes de una situación de insolvencia, porque caso de que tú llegues a la conclusión de que la empresa arrastra unas pérdidas muy elevadas, no tiene se le han resuelto varios contratos financieros y por tanto no puede asegurarla financieramente que la empresa pueda continuar, o varios factores, digamos, ha perdido un cliente importante porque le han resuelto un contrato. Si crees que la empresa no va a poder continuar, entonces los criterios, digamos, de contabilización varían. Ya no están sujetos al criterio de empresa en funcionamiento, sino serían unos criterios de empresa en liquidación. El rigor técnico, que nosotros por ahora solo lo podemos enlazar con la cuestión, digamos, de la contabilidad, digamos, deberíamos hacerlo extensivo también a introducir el análisis, digamos, de esa caja negra que significa la función operativa de la compañía, como es la función, la situación industrial de la sociedad, ¿no? Después estaríamos la sostenibilidad del plan de reestructuración. Es lo que deberíamos decir. Hemos de poder analizar si la empresa va a poder garantizar que ese plan de reestructuración que nosotros pretendemos llevar a cabo va a ser sostenible en el tiempo. ¿Vale? Por tanto, es otro de los aspectos del Código de Buenas Prácticas. El trabajo en equipo, otro punto importante. El trabajo en equipo significa que nosotros, cuando te encargan una reestructuración, debes planificar esa reestructuración, identificar en la reestructuración qué personas y recursos son necesarios para poder llevar a cabo esa reestructuración. Y deberás identificar cuáles son los objetivos. Es decir, oiga, nosotros tenemos una empresa industrial que necesita o tecnológica que necesita introducir en el equipo a alguien que nos evalúe, digamos, la viabilidad del modelo de negocio. Si el modelo de negocio es o no es, si el modelo productivo que tiene la empresa es o no es. Por tanto, hay que planificar y para planificar hay que identificar los recursos que necesitamos y eso es, digamos, y en esos recursos hay que introducir normalmente, dependiendo digamos, dependiendo el caso de que se trate, hay que introducir también la figura del ingeniero, ¿vale? El compromiso con la mejora continua, esto vas aprendiendo día a día y necesitamos introducir sin duda y cada vez más para nuestros despachos la inteligencia artificial, por ejemplo, cosas que la normativa que vaya saliendo, pues hay que introducir todas estas aspectos. La ética profesional y la responsabilidad social como otro factor, la supervisión de las corporaciones y la responsabilidad profesional. Bueno, yo lo que de alguna forma trataba con toda esta explicación un poco que no sé si se ha hecho excesivamente dura y pesada, que es posible que sí, porque hablando así casi sin debate, pues se hace más. Pero como conclusión, yo creo que esta nueva, digamos, posibilidad de ayudar a las empresas en la viabilidad es un compromiso que nosotros hemos adquirido, que es un compromiso que creo que es necesario, digamos que los grandes colegios nos impliquemos en ayudar en lograr que el mercado perciba la reestructuración como realmente una herramienta muy poderosa que ayuda a la viabilidad. Y yo por mi parte, pues no sé si hay alguien, no sé si queréis hacer alguna cuestión o hacer algún debate o comentar alguna cosa, pero porque no sé cómo era. Sí, sí. Ah,
decía a los compañeros. Se me escucha. Los compañeros que están conectados online, pues que se animen a través del chat a hacer consultas. ¿Alguna pregunta? Que no sean tímidos. Sí, a que no sean tímidos, yo lo entiendo, pero perdonar quizá el rollo, pero sí que me gustaría a mí pediros a los que podáis estar o solicitar que si alguien realmente quiere, como decía vuestro decano, si alguien quiere realmente, digamos, formar parte de una comisión en la que nosotros pretendemos, digamos, llevar a cabo este trabajo, digamos, consensuado de los papeles de trabajo que deberían realizarse por parte de los técnicos que quieran intervenir como profesionales destinados a la viabilidad. Yo creo que es un trabajo que nos gustaría incorporar, nos gustaría consensuar. Y en todo caso, cuando lo tengamos ya finalmente construido, enviaríamos, si os parece, al colegio, pues el resumen de lo que hemos considerado que debe ser el código de buenas prácticas del experto reestructurador. Código en el que insisto que creo que los ingenieros tenéis un papel y creo que no deberíais, olvidaros de esta, porque es económicamente interesante, pero también a nivel de realización profesional también lo es. Por tanto, ese código en el que eh, punto en el que los ingenieros nos podáis identificar, oiga, primero, ¿cómo está esta planta? ¿Estas inversiones que se pretenden hacer están bien pensadas o no están bien pensadas? Esta empresa, en CAPEX me refiero, esta empresa tiene, digamos, posibilidades de, digamos, redireccionar redireccionar, digamos, el modelo productivo a otro sector para hacerlo interesante. ¿Qué valor pueden tener estas plantas, estos activos en un entorno de liquidación? ¿Cómo se pueden liquidar estos bienes? Bueno, yo creo qué nivel, digamos, de eficiencia tienen. Todas estas cuestiones, digamos, que yo voy observando cuando trabajo como reestructurador y estoy haciendo plan de viabilidad, para mí son cajas negras que me gustaría tener respuestas de alguien a mi lado que me diga que valen. Es cierto que las empresas llegan tarde, es cierto que la reestructuración, digamos, financiera seguramente es más urgente porque la empresa cuando tiene el agua al cuello no puede pensar en muchas otras cosas, es mucho más urgente que la reestructuración operativa, pero yo creo que la reestructuración operativa es más importante que la reestructuración financiera. Si no reestructuras operativamente la empresa, pues seguramente no vas a conseguir la viabilidad. La reestructuración financiera, el conseguir esas quitas y esperas, te dan aire a la compañía porque no tienes que pagar deudas. Pero no te pueden hacer pensar que ese aire que te dan te va a garantizar la viabilidad a futuro. Ese es digamos. Pues nosotros desde el colegio contactaremos con todos los que se han inscrito en esta jornada, que entendemos que están muy interesados en el tema. No sé si se ven ya algunas preguntas por ahí. Y para intentar formar esa comisión que tú nos has propuesto y que puedan participar en el Código de Buenas Prácticas. ¿Se ven ahí las preguntas en el chat? Perdona. Mira, aquí tengo. Bueno, análisis financiero. ¿No es importante también un análisis de los recursos humanos? ¿Quién es el experto en llevar a cabo este análisis? Sí, los recursos, o sea, cuando entras en una situación, digamos, de análisis, cuando te designan como reestructurador, lo primero que tienes que hacer es conocer el modelo, digamos, la situación de la compañía. Entonces, la situación de la compañía y en ese sentido, realizas que un diagnóstico financiero, ver cómo está la compañía, un diagnóstico, digamos, operativo, ver cómo funcionan, un diagnóstico laboral, un diagnóstico jurídico porque si la empresa tú preguntas, oiga, ¿tiene algún procedimiento judicial en marcha?
un diagnóstico laboral, es evidente que necesitas hacer un diagnóstico laboral. ¿Cómo es la plantilla? ¿Qué antigüedad tiene la plantilla? ¿Qué grado de afectación o de afección tiene la plantilla con el proyecto empresarial? Los recursos humanos, de alguna forma, se pueden ver como un pasivo o se pueden ver como un activo de la compañía, porque normalmente puede ser un pasivo cuando la empresa está, digamos, los recursos humanos o no están, digamos, por el compromiso de viabilidad de la empresa y, por tanto, plantean problemas, o cuando la empresa, digamos, es viable haciendo una reestructuración laboral. Por tanto, el aspecto laboral es un aspecto, yo diría, muy relevante que se tiene que analizar en cualquier empresa. Cuando analizas, digamos, la situación financiera de la compañía, la cuenta de pérdidas y ganancias, pues y haces la planificación y ves que el peso del gasto laboral es del 60%, pues seguramente será la cuestión más importante. Pero también es cierto que hay que estar atento cuando hay mucho gasto laboral a la posibilidad de, digamos, reducir o ver si por culpa de ese gasto laboral ha dejado la empresa de ser eficiente, ¿no? Porque a veces se están haciendo amortizaciones. El otro día me parece que era Telefónica, que salía ayer o antes de ayer, que hacía una amortización de, no sé si 5.000 o 6.000 puestos de trabajo, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque realmente se van introduciendo, digamos, seguramente profesionales, digamos, recursos tecnológicos que te permiten reducir el coste laboral, pero, o esta situación laboral, pero hay que hacer un diagnóstico laboral también y sin duda. Es decir, que creo que es así, creo que es conveniente, ¿no? La realidad, cuando hablaba yo de la democratización tecnológica, pues que ahora antes tener una empresa, un ERP, era casi, hace años cuando empecé, era costosísimo. Ahora empresas que dispongan, digamos, de sistemas avanzados tecnológicos que te permite hacer análisis avanzados de tu situación empresarial, es otra dimensión, y por tanto, pues bueno, el otro día me decían incluso que, oiga, una empresa que antes tenía a lo mejor 40 o 60 comerciales para hacer las ventas, digamos, de productos digamos, de mercado, de estándares, ahora para ir a los clientes, ahora puedes acceder, si tú sabes trabajar bien tu ERP, puedes trabajar, tienes digamos, un bot que te hace de comercial a todo el mundo prácticamente. Tú identificas el tipo de servicio que das o el tipo de producto que vendes, intentas identificar a qué clientes mercado objetivo puedes hacerlo, le entras, bajas información de bases de datos, digamos, que puedan haber públicas o no públicas, las adquieres y envías emails masivos que trabajan 24 horas, 365 días al año y actúan pseudo como si fuesen, al menos de entrada actúan como personas, son casi pseudo robots, que son casi pseudo personas que te pueden facilitar y economizar, y puede ser una medida de reestructuración en este caso laboral, operativa y laboral, la introducción de esta tecnología. Y por tanto, como bien dice el compañero, totalmente de acuerdo que hay que analizar cuando haces el diagnóstico la situación laboral. No sé si le he contestado o no, pero ¿Quién es el experto que lleva ese análisis de los recursos humanos? ¿Será el... no, creo que cuando intentaba identificar que es un equipo multidisciplinar. Cuando hablamos de un equipo multidisciplinar, pues dependiendo y tienes que identificar los profesionales que te interesan en función del tipo de compañía. Entonces, si tú tienes una compañía que tiene realmente un problema laboral o no, pues seguramente necesitarás tener un asesor, un abogado laboralista que entienda para ver. Sí, sí, sí. Ay, perdona, detrás, no sé si le puedo dejar el micro para que... Totalmente, que me adueño yo de... Ah. Sí, una pregunta. Estáis hablando de empresas que hacen reestructuraciones, estáis hablando que echáis de menos un perfil técnico, pues para ver estas cosas que habéis comentado de la viabilidad de la producción, cambios que se pueden hacer en la producción, valor de liquidación de los activos de la producción.
como técnico interesado en participar en estas cosas, ¿cuáles son estas empresas a las que nos podemos dirigir o ofrecer para dar nuestros servicios? O sea, yo diría que como empresas, si tenéis empresas que identificáis que tienen problemas, vosotros podéis ser, digamos, unos primeros que podáis identificar problemas en compañías. Si dices a profesionales, a despachos profesionales, digamos, que nos dedicamos a la reestructuración, os podéis, digamos, dirigir, decir, oiga, nosotros somos una empresa de ingeniería que nos dedicamos a las ayudas, digamos, de implementación de mejoras productivas, tecnológicas, incluso nos dedicamos, porque llevamos experiencia en años, a haceros digamos, el análisis de informes de valoración de empresas en liquidación para que vosotros, cuando tengáis que hablar con los acreedores, podáis decirle, esto, señores, esta empresa en un entorno de plan de viabilidad, que es el soporte económico del plan de reestructuración, del plan de viabilidad nos genera unos flujos de caja de X euros y un valor de empresa en funcionamiento de tanto. En cambio, no sé cómo se dice usted, pero en cambio el señor Pérez, que no lo me ha hecho un informe, una empresa, digamos, dedicada, que conoce lo que es la maquinaria, en un entorno de liquidación por estas máquinas nos darían X. X menos 5, ¿no? Oiga, yo no lo he hecho porque yo no soy creíble cuando hablo con acreedores a decirlo cuánto vale una empresa en liquidación. Necesito que me lo diga un técnico como podéis ser vosotros. Por tanto, el mercado al que yo creo que se puede acudir, uno es saber que existe esa herramienta y por tanto si vosotros estáis en una empresa y veis que tiene unas dificultades, que están entrando en un declive, hay herramientas que pueden servir para ayudar a la viabilidad y no intentar de alguna forma y no que la empresa vaya entrando en una situación de declive, pero activamente los despachos profesionales que nos dedicamos a la reestructuración creemos que, vamos, yo lo tengo claro, necesitamos el asesoramiento o el respaldo técnico cuando nosotros creemos que una empresa industrial necesita que alguien me haga un análisis, digamos, tanto de su planta como de las posibilidades de optimización de la misma. No sé si he contestado, no sé si... Sí, No, casi lo que echo de menos es la base de datos, por ejemplo, de empresas que se dedican a la reestructuración. sí, no, es que precisamente nosotros estamos, a ver, esto es muy nuevo, ¿eh? Es una nueva profesión, lo he dicho cuando hablaba de la figura de la norma, nació en el 2022, estamos septiembre del 2022, finales de septiembre del 2022, llevamos como 4 años, diríamos que no llega, 3 años de norma. Por tanto, están haciendo una figura y el tema se trata es que y el número de procedimientos que hay ha habido 800, que también que he intentado situar y son empresas. Yo creo que esto va más, es lo que quiero decir. La idea es tener una serie de profesionales acreditados que nosotros ya, gracias a la comisión, a Eduardo y todo, ya tenemos una lista de expertos reestructuradores que han podido acreditar un grado de conocimiento y de formación en este ámbito, que es lo que de forma pareja nosotros nos gustaría que los ingenieros hicieseis, haciendo este match para incorporar en estas listas conjuntas que son, digamos, este es la voluntad, el deseo, y esto estaba amparado en lo que intentaba explicar antes, de que creemos que vuestra aportación va a ayudar a que la gente crea mucho más en esta figura. No sé. Gracias. En definitiva, yo te diría que en nuestro colegio, unidos con ello, lo que precisamente pretendemos que personas como tú que están interesadas participen en estas listas y en estos equipos multidisciplinares. Sí, pues no sé si hay alguien. No sé. No veo, nadie más se anima. Bueno. Raúl, y te hago una preguntita. ¿Considerarías necesario, que eso fue un tema que hablamos cuando nos reunimos en julio en vuestra sede con el decano, que hubiera siempre un curso de fondo? Porque nosotros tenemos una plataforma de ingenieros formación, que siempre hay cursos online que se van repitiendo cíclicamente.
que hubiera algún curso de base, que no fuera muy extenso sobre este tema, para que conforme vayan saliendo nuevos profesionales interesados, se pongan un poco al día de lo que es la reestructuración empresarial. ¿O? Hombre, yo creo mucho en la formación y creo mucho, diríamos, en la formación multidisciplinar. El jueves me apuntan y no sé decir, a los abogados les doy muchos cursos, digamos, de análisis financiero, económico, viabilidad. Yo el jueves tengo una ponencia de 3 horas de solo hablar de viabilidad con ellos. Entonces empezaré con los conceptos básicos, con las alertas tempranas y todas las herramientas. Yo creo que es aconsejable de alguna forma este match, digamos, de que ingenieros puedan dar al participar en algunas sesiones formativas, digamos, de los auditores, y yo creo que es necesario que auditores puedan participar en alguna sesión formativa de entendimiento. El otro día hubo el Congreso de Reestructuración en Cataluña y una ponencia era de un ingeniero que explicaba su experiencia, digamos, como reestructurador operativa, porque él es de una gran firma. Hay grandes firmas, en este caso era de EY, de Ernst Young, que es un ingeniero que se dedica a hacer reestructuraciones operativas para grandes empresas. Digamos, él está en el ámbito de las grandes empresas y explicaba, y la realidad es que yo creo que les encantó a todos los asistentes, economistas, auditores y abogados, digamos, esa aportación disruptiva y novedosa, que es ver, digamos, la situación, digamos, de las empresas con otro prisma diferente. ¿Vale? Y yo creo que ese compartir ese prisma, digamos, de la experiencia práctica de llevar a cabo reestructuraciones por parte de ingenieros, sería bueno que por parte de un propio ingeniero vosotros os lo pudieseis explicar para que vieseis con sus ojos cuál ha sido su trabajo y seguramente os entenderíais mucho mejor de lo que yo puedo haber hecho, porque yo lo veo, digamos, intuyo la necesidad y la conveniencia, pero no más allá. Pero al mismo tiempo creo que también sería bueno que se pudiese entender, digamos, cuál es la función económica que subyace en la dirección de un proceso de reestructuración. Y yo, por tanto, yo soy amante de esa formación y creo que sería interesante. Hay que ver si puede, pero al final es así. Nosotros lo que hemos hecho desde el instituto es generar unas listas, aparte de la formación. Quizás estéis vosotros interesados desde vuestro colegio, o el colegio, yo luego a nivel nacional, en general ese tipo de listas, con los requisitos que consideréis oportunos. ¿No? O sea, tampoco es una cuestión de que nosotros... Lo que sí es verdad, que dada la situación y la práctica, te digo, ¿dónde puedes encontrar ese trabajo? Pues yo lo encontré. Yo ya en un caso de una reestructuración que me planteaban, que luego no se hizo, pero sí ya venían con un informe de un ingeniero de qué tenían que hacer, venían adelantados. Entonces, a lo mejor la misma empresa ya había contratado a un ingeniero técnico industrial, en este caso, para decir qué tenía que hacer. Entonces, ya venían a mí para la solución financiera, pero la operativa prácticamente medio la tenían resuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí pretendemos, sobre todo, generar un mercado en las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes ya prácticamente lo tienen, ¿no? Entonces, la generación de mercado sería para pequeñas y medianas, porque ya todas estas grandes consultoras y todas estas grandes empresas lo tienen dentro. Sí, sí. Sí, sí, pues gracias, sí, sí. No sé si hay, pero si os parece, no sé si hay alguna, ¿Anima más a ninguna pregunta? Pues entonces damos por bueno, concluido esta bueno. jornada. Muchísimas gracias a los dos, a Eduardo, a Raúl, a Noemi, que ha sido muy interesante y seguiremos colaborando activamente para que Gracias, esto se muchas ponga en gracias. marcha. A Muchas vosotros. Gracias.